Jo sóc l'Alberto López, sóc el coordinador de l'Escola CET, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Us volia donar la benvinguda en aquests campus d'empresa que fem, en el qual el que intentem és que les empreses ens aportin tot el seu coneixement, el seu valor afegit i totes aquestes solucions constructives tan interessants per incorporar als projectes. Per tant, aquesta innovació és la que volem dia a dia que vosaltres estigueu present i les podeu incorporar. Per tant, estem molt contents que avui estigui Thermochip amb nosaltres, amb el Diego Rodríguez, que farà la ponència en la qual podeu participar, fer-ho més dinàmica, durant el procés podeu comentar totes les coses. Per tant, crec que farem fins a les 2 de la tarda, crec que n'hi ha, no sé si hi ha un break pel mig, no sé si al final, però si no, simplement donar la benvinguda aquí i gràcies per tot. Diego, quan vulguis. Creo que la haré en castellano, Diego, ¿no? No sé si la... Hola, hola. ¿Se oye? Sí. Uy. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir. Hemos tenido... El tráfico está imposible, hemos tenido que venir un poco más tarde, pero creo que nos ha venido bien a todos. Bueno, a mí me gusta plantear este tipo de charlas. Si os apetece interrumpir, tener alguna pregunta, yo creo que es la mejor manera de que sea más fluida. Y bueno, vamos un poco allá. Sí que podemos estructurar la charla, a lo mejor hacer una pequeña pausa. Yo lo vería bien para tomar agua, una pequeña pausa de 10 minutos o 5 y que podáis hacer preguntas a lo mejor ahí también, si no os atrevéis a hacerlas sobre la charla. Y la he estructurado en dos partes, ¿no? La primera parte sería Thermochip, o sea, cómo es la empresa y un poco explicar la historia de la empresa y qué es lo que hacemos, lo que llevamos haciendo ya 40 años. Es una empresa que tiene mucha historia ya dentro. Y la segunda parte se centra en Thermochip Housing, que sería qué ha sucedido en los últimos 5 o 6 años y qué tipo de productos estamos ofreciendo ahora o cómo ha ido evolucionando en estos últimos años, pues bueno, que han sido muy convulsos, ¿no? Con el COVID, con la guerra de Ucrania, con el cambio que está experimentando la construcción. Bueno, Thermochip pertenece a un grupo empresarial más grande y hay varias empresas que todas ellas están vinculadas al sector de la construcción. Vale, las principales empresas sería Kupastone, es una empresa dedicada a la comercialización de todo tipo de piedras, pues principalmente granitos, pero también otro tipo de piedras. Y Kupa Pizarras, que es la empresa pues, más antigua y la principal transformadora y exportadora de pizarras para las cubiertas. Esto lo explico porque tiene una vinculación con cómo nace Thermochip o qué es Thermochip. Vale, la pizarra se coloca sobre todo en cubiertas y sobre todo en países del norte de Europa, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido. Y es ahí donde el grupo empresarial entra en contacto pues, con otros tipos de construcción que son pues, tipos de tableros, entramados ligeros de madera. En definitiva, una construcción con muchos tornillos y pocos ladrillos. Esta vinculación con la cubierta y con este tipo de construcción es lo que hace que nazca Thermochip como un panel para cubierta. Vale, y ahí es donde nos situamos en estos 40 años. Vale, es un panel que lo que intenta es acortar los pasos de montaje, disponiendo ya un acabado decorativo hacia el interior, que sería ese tablero de friso o que podría ser cualquier otro, un núcleo aislante, que sería de poliestireno extruido, o que también hemos hecho paneles en 40 años pues, con otros tipos de acabados de aislamiento, y un soporte para esas cubiertas, que eventualmente pueden ser de pizarra, pero podrían ser pues, de chapa, de teja, de cualquier otro revestimiento que nos imaginemos. Esto es un poco un adelanto de la segunda parte, que supone la construcción industrializada, ¿no? Este es el primer edificio que se hizo con el sistema integral de paneles para toda la envolvente y aquí vemos que han participado las 3 empresas de manera muy activa, ¿no? La parte de pizarras haciendo esa fachada ventilada que vemos en el cuerpo superior, la parte de la planta primera con esa piedra de Kupastone, que es un panel prefabricado de piedra que también apuesta por esa ventaja de la industrialización, y toda la envolvente está realizada con los paneles Thermochip. Una cosa curiosa de esta vivienda es que se construyó en Sevilla y se ensambló en el País Vasco. ¿Vale? Y es la primera que hicimos en el año 2017 ya. Bueno, aquí se ve un poco también la parte histórica, digamos, ¿no? Cómo está el panel sándwich. Es muy ilustrativo, ¿no? Una persona cogiendo un panel y realizando la cubierta y haciendo esos 3 pasos de montaje en una sola operación.
¿vale? Ya desde el principio la empresa está muy centrada en lo que es el tema de la certificación de esos componentes, ¿no? La garantía de que lo que se está colocando allí pues es el XPS con esa transmitancia, con esa eficiencia energética y que los productos estén certificados. Fuimos la primera empresa en tener certificado para este tipo de paneles no metálicos para cubierta y hemos sido también la primera empresa en tener certificado DAO para el sistema integral, que es el que veis allí a la derecha, que sería pues la evolución un poco de cómo ha ido la empresa. Bueno, el panel de cubierta inclinada, el que llevamos haciendo ya 40 años, está muy vinculado al mundo de la madera. Tiene diferentes acabados, pues en diferentes tipos de madera, diferentes tipos de formato de la madera, ¿no? Tableros alistonados, tableros de friso, tableros de tarima. Incluso también tenemos un panel con núcleo de fibra de madera, que está muy vinculado también a esa estética tradicional de la construcción en madera. Este tipo de paneles también puede incorporar cualquier tipo de barniz. O sea, estos tarimas, frisos y alistonados pueden incorporar cualquier tipo de barniz, haciendo que sea fácil la personalización de ese espacio interior que vamos a recubrir. La gama se expande y hay otro tipo de materiales que nos sirven para acabados, ¿no? Aquí vemos pues tableros de DM, tableros con melaminas, tableros con el aclit acústico, que lo que sirve es para dar un confort acústico para ciertos tipos de proyecto. Veremos algún ejemplo más adelante. Tableros de fibroyeso o tableros de fenólicos o de otro tipo que van ligados ya a una estética un poco más contemporánea. Como vemos en la imagen, pues una estructura metálica pues con otro tipo de revestimiento interior. Bueno, aquí veis un ejemplo. Somos también la única empresa que hace semachimbrado a las 4 caras, lo que hace que el aislamiento sea continuo en las 4 caras. Y ahí veis un ejemplo también del panel de fibra de madera. Una de las características principales que tiene la madera es que la madera es un material vivo y necesita transpirar, ¿vale? Para ello, encima de cualquier producto de madera, debemos colocar una impermeabilización que sea transpirable. Esto lo damos como una opción para esos paneles de madera que pueden incorporar, si así se desea, ya la impermeabilización transpirable en el propio panel. Esto tiene una serie de ventajas. La primera es que no se van a confundir en la obra y colocar una impermeabilización que no sea transpirable, que podría degradar esa madera. La segunda es que desde el minuto 1 que el panel está colocado en cubierta ya está protegido frente a una eventual lluvia en el transcurso entre que se coloca el panel y se coloca el revestimiento exterior de la cubierta. Y la tercera es que cuando esto lo instalan sobre el panel y no va adherido al propio panel, se suele instalar con unas grapas y el paso de los operarios por encima de estas grapas suele generar algún tipo de rasguño y se suelen degradar las láminas. Entonces sería un paso más en colocar ese acabado interior, ese núcleo aislante, ese soporte y esa impermeabilización ya estarían dispuestas en un solo paso de montaje. Se instala de manera muy sencilla, hay que tener precaución porque los tornillos son diferentes, son tornillos de cabeza plana que lo que hacen es presionar sobre esa lámina para que no entre el agua ahí, o en el caso de estructura metálica serían unos tornillos con una arandela que también va a hacer esa presión para que no se cuele el agua por la cabeza del tornillo. Las juntas se sellarían de manera muy sencilla con una cinta autoadhesiva y en muy poco tiempo pues tenemos la cubierta ya impermeabilizada y de manera que garantiza que esa madera va a transpirar. Uno de los casos que, bueno, nosotros estamos en Nigrán, en la zona de Vigo, y uno de los proyectos que estaban haciendo estaba allá al lado y no se llevaron el panel con la lámina incorporada, sino que la pusieron en obra. Esto está al lado del mar y un fin de semana pues lo que sucedió es que pues, vino una ventolera, no estaban en la obra y se les levantó toda la lámina. Vale, sería otro de los problemas que evitaría el tener la lámina ya incorporada al propio panel. Bueno, imaginaos lo que supone esto, volver a recolocarla, revisar las zonas que están rasgadas, las que no. Os comentaba antes que sobre las cubiertas de pizarra, o de las cubiertas de panel puede ir pizarra, pero pueden ir otro tipo de soluciones. Vale, aquí vamos varios tipos de soluciones, pues pizarras, chapas grecadas, cubiertas de teja mixta, teja curva, cubiertas con una impermeabilización sintética. Y veis que lo común a ellas es que todas ellas tienen esa cámara ventilada, para que la madera realmente pueda ventilar. Bueno, ahora os enseñaré algunos proyectos de este panel tradicional.
Bueno, un proyecto significativo para nosotros es el Colegio de Arquitectos, la sede en Galicia, la que tenemos en Vigo. Algunos de los compañeros que estamos en el departamento técnico estamos colegiados allí, y fue uno de los primeros edificios pues, que se centraba en ese aspecto bioclimático, ¿no? Toda esta cubierta está hecha con nuestros paneles. Otro de los proyectos también muy especiales para nosotros pues es la rehabilitación del mercado de San Antonio, aquí muy cerca, que todos conocéis. Pues también toda la cubierta está realizada con nuestros paneles, en este caso de OSB, con un tratamiento ignífugo para cumplir la reacción a fuego que tienen que tener en esos espacios públicos. Otro tipo de proyecto que nos toca más de cerca son estas intervenciones en el espacio público, ¿no? Esto es la pasarela de la Intermodal de Santiago de Compostela, es un proyecto de Juan Herreros, y os adelantaba antes un poco esto, el acabado decorativo a veces va más allá de lo decorativo, ¿no? En este caso se usa un tablero de Aclit, que es un tablero de alta absorción acústica. Este proyecto es una infraestructura que al final conecta dos partes de la ciudad que históricamente estaban separadas, tiene mucho tránsito de peatones, pasan los trenes por debajo, hay bastante ruido, y ese tablero cumple esa función de absorción acústica, ¿no? De dar un confort acústico en este caso. Bueno, otro tipo de proyectos de rehabilitación que están en los premios FAD, que me imagino que, bueno, estos Fabra Coats, estos tipos de proyectos, pues todos los conocéis. Proyectos pues, de arquitectos que son muy relevantes ahora mismo y que vemos que este tipo de estética, ¿no? De la chapa por fuera, esa calidez por dentro, pues la aporta en este caso un tablero de alistonado de abeto con nuestros paneles. Y al final es una filosofía que siempre incorpora en estos proyectos la industrialización, acortar los pasos de montaje, tratar de hacer una lectura contemporánea de cómo se construye. Bueno, aquí tenemos un proyecto también en Santiago de Compostela. No sé si es un poco de formación. Nosotros somos una empresa gallega y pues, tenemos más cercanía con este tipo de proyectos. Vale, esto es la rehabilitación de Pontepedriña para la Fundación Laboral de la Construcción, un proyecto de López Cotelo. Aquí se produce una cuestión también de detalle constructivo, me gusta explicarlo así, ¿no? Vemos que el alero es bastante fino, ¿no? Y se cubre con esa chapa. El panel, no es recomendable que el panel vuele, siempre tiene que apoyarse en algún tipo de estructura, y la solución que hace aquí López Cotelo y Panero es disponer, ahí lo podéis ver, como una especie de perfil en T invertida. Veis que la última crujía, no tengo láser, pero se ve aquí en la última crujía que sí que se pone como una pletina que atraviesa por ahí. No sé si la estáis viendo, ¿la veis? No, en la última. Esto lo que consigue es aquella pletina que veis allí. Esto lo que consigue es que el panel vaya volando y apoyado en esa pletina exterior, ¿vale? Garantizando que aquello pues, no va a experimentar ningún tipo de movimiento. Bueno, si os parece, hacemos un corte para diferenciarlo de la otra parte y puedo ver un poco de agua y no sé si queréis hacerme unas preguntas o... Sí. Sí, eso es, viene pegada en toda la superficie, eso es. De alguna manera lo que hace es garantizar que no vas a tener ese inconveniente en obra. Pues pasa muchas veces que te colocan una impermeabilización que no se sabe si es transpirable o no, ellos colocan una impermeabilización y luego la madera no va a desaparecer, pero se acaba enmoheciendo al final. Se acaba enmoheciendo, acaba cogiendo verdín, porque la madera sí que necesita transpirar. Esto es muy importante, lo veremos ahora en la parte de industrialización del sistema integral, pero sí que es importante que la construcción haya un pequeño grado de formación. Es decir, ahora, por ejemplo, en industrialización veremos que hay muchos tipos de cintas. Hay cintas expansivas, cintas transpirables, cintas amorterables, cintas de hermeticidad. Y es importante saber qué tipo de cinta se coloca. Entonces, el paso de incorporar la impermeabilización transpirable al panel es de alguna manera para dejar tranquila la prescripción, ya que ya prescribes la impermeabilización que sabes que es correcta para ese producto. Hay otro aspecto que no hemos tocado, porque pasamos bastante deprisa también, es el tipo de formato de panel. O sea, los formatos van desde 2,40 a 2,44 hasta 3 metros y tenemos incluso un gran formato para algunos acabados de hasta 5 metros. De este formato
o sea, lo razonable. O sea, yo hablo de lo razonable. Lo razonable es proyectar con este formato. Quiere decir que los apoyos estén dispuestos en sintonía con esta longitud de panel. Es verdad que pasa a veces proyectos que esto no es así, porque no se proyecta con el panel, sino que se proyecta y luego se coloca el panel para cortar tiempos. Y al final, pues, si los apoyos son cada 1,23, va a haber que cortar muchos paneles y generar mucho desperdicio, pero sobre todo esa pérdida de la mano de obra a la hora de cortar. Entonces es muy importante proyectar con el componente, en este caso el panel. Esto allí lo vivimos continuamente con el granito, por ejemplo. O sea, el granito tiene un formato que es el prepiaño y tenemos que trabajar con él cuando trabajamos con el granito. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Proyectar desde la construcción. Eso lo que hace es que todo sea más ágil. ¿Podrías decir cuál es el formato? ¿1,20, 60, 90? O sea, Sí, el formato es 2,40 por 55 centímetros, habitualmente, ¿eh? Luego hay 2,44 por 60. Hay varios tipos de formato opcionales dependiendo del acabado interior que vaya a tener el panel. Estamos hablando de esta parte de cubierta inclinada. sí, por eso. Sí, porque ahora, fijaros, de alguna manera estamos con los Next Generation, ¿no? Y Next Generation son con edificios existentes. Sí, Por ejemplo, tengo un caso en San Vicente del Sol. sí, sí. Cerca de aquí. Claro, cuando proponemos aislamiento de 6 centímetros, no cumplimos porque tenemos que hacer un ahorro energético de 30%. Entonces, tenéis otro formato de... Sí, sí. El formato, me estaba refiriendo al formato del panel, a la superficie que tiene el panel. Eso por un lado, pero ahora te hablo del Sí, espesor. el espesor de núcleo lo tenemos desde 4 centímetros hasta 20. Vale. De 4 a 20. Sí, serían 4, 5, 6, o sea, habría varias opciones. Porque hemos probado con Thermochic, por ejemplo, en una cubierta de vigas de madera antigua con yapa, etcétera, de 1870 más o menos, y nos dan los valores para entrar en la eficiencia energética de un ahorro de 30% con 80, o sea, con 8 Sí, centímetros. sí. Lo tenéis entonces. Sí, 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 hasta, ya te digo, hasta 20 centímetros. Sí. Es otra de las opciones de la... Al final, la industrialización, que es lo que llevamos haciendo ya 40 años, permite cierto grado de personalización, ¿no? Lo estamos viendo ahora con las zapatillas. Tú entras en una página de zapatillas, personalizas las zapatillas. Esto es un poco lo que pasa con el panel. Personalizas el acabado, personalizas si quieres que lleve la impermeabilización o no, personalizas el tipo de formato y personalizas el tipo de espesor del núcleo aislante. O sea, al final lo que consigues es hacer un panel para tu proyecto. Vale, esto sería un poco el eslogan, que yo no soy mucho de eso. Sería más eficiente, de alguna manera es más eficiente, Claro. porque para qué poner 10 y con 8 cumplo. Claro. Cumplo quiero decir que tengo Sí, sí, sí. confort. Porque va a depender del proyecto, es lo que dices tú. Vas a tener un proyecto que están los apoyos cada 75, pues te vas a ir a un panel de formato de 3 metros, porque no vas a tener que cortar cada 4 apoyos. Tienes otro proyecto que te viene bien cada 1,20 m, pues te vas al formato de 2,40. Ahora veréis una parte aquí también, porque... Si queremos, perdona, si queremos una consulta con vosotros, Eso, justo. ya nos daréis algo, digo, porque en este momento nosotros estamos entrando en Next Generation hace Sí. un año, por decirlo. Sí, sí. Y claro, estamos experimentando. Yo he probado en 2 edificios del ensanche, edificio uno de los 70 y otro de 1929, y no cumplimos nada. Habría que hacer todas las ventanas, toda la caldera. Una de las partes que voy a explicar ahora, con esto de la industrialización, pero que estamos para dar apoyo a todo lo demás, es un departamento técnico que ha ido creciendo mucho estos últimos años y en el que estamos, pues, 3 arquitectos ya, 2 ingenieros, un aparejador, y estamos para esto, para dar soporte a las consultas que puedan venir. O sea, yo os llamaría a llamar a la web y... Lo vamos a ver ahora en la parte de industrialización, que también es importante esto de la parte de industrialización, pero sirve para las dos partes, para la cubierta inclinada también. Bueno, no sé, si queréis arranco con la segunda parte, ¿os parece bien? Sí. Bueno, nuevos escenarios 2018-2030. Vale. En 2018 hablamos de esta diapositiva.
lo que estaba sucediendo en 2018 es que los edificios públicos iban a ser edificios de consumo casi nulo. Para la actualización, la más potente, no la más reciente, que tuvo el CTE, que al final, por temas del COVID, se prorrogó un poco esto y fue posterior. Ahí detectamos que el mundo de los aislamientos, pues estamos experimentando un incremento de espesores. Pasábamos de aquellos espesores pues, de 4 o 5 centímetros a espesores de 12 centímetros en cubierta, de 18 muchas veces. Y lo que hizo fue eso, ajustar un poco la empresa al entorno que estaba cambiando. Este tema de los aislamientos daba el salto, o sea, lo que hicimos fue dar un salto de cubierta al resto de cerramientos, a las fachadas, a los forjados y a las cubiertas planas también. Esto fue un proceso. Aquí existen dos cuestiones. La primera es que nos habíamos encontrado, bueno, yo me había encontrado con arquitectos que utilizaban ese panel de cubierta inclinada, pues lo utilizaban para hacer una fachada. Esto es una vía que existe, quiero decir, podéis utilizar un panel, un arquitecto puede utilizar un producto que no está certificado para un uso y colocarlo en un uso haciéndose responsable con las características que tenga ese producto. Pero aquí lo que buscábamos era dar mayor seguridad al arquitecto, mayor prescripción y certificar esos paneles en cubierta y certificar esos paneles en fachada y cubierta plana y forjado. Vale, son como dos vías. Ahora os explicaré cómo consiste. En este proceso, fundamentalmente lo que hicimos fue sustituir los tableros con productos derivados de madera por tableros de fibroyeso y tableros de cemento en la cara exterior. Vale. Este cemento es un cemento con mallas de refuerzo. Bueno, tenéis unas muestras que os hemos dejado ahí. Y este cemento ya sería un material hacia la cara exterior, ya sería un material inerte, no necesitaría una cámara de aire, aunque puede llevar una fachada ventilada por fuera. Pero ya se le podrían poner el aplacado aquel que veíamos en la primera obra que os decía con piedra, se le podría poner un aplacado de baldosa cerámica o un mortero flexible directamente sobre el panel. Vale, esto lo que da es mucha más resistencia que un SATE convencional por la parte exterior. Y seguimos teniendo ese aspecto de la personalización, de que el cliente pueda elegir qué tipo de acabado va a llevar esa fachada. Esto con otros productos como la chapa metálica es inviable. Quiero decir, una chapa metálica no admite un mortero adherido. La chapa va a rechazar el agua y aquello se va a desprender. Hacia la cara interior, en la cámara de aire que veis ahí, veis unos perfiles que pueden ser de acero, pero podrían ser también de madera, ¿no? Veíamos al principio esas cubiertas que son de madera, pero también podrían ser de metal. Pues aquí sucede un poco lo mismo. Esta estructura puede ser de metal o podrían ser un entramado de madera. Pero ¿qué pasa en el interior de esa cámara? En el interior de esa cámara van a transcurrir instalaciones. Y el código técnico nos dice en el apartado SI2, propagación interior, que no puede en esa cámara, si pasan instalaciones susceptibles de generar un incendio, en este caso la instalación eléctrica, tiene que tener una reacción a fuego de al menos BS2 de 0. Esto con la madera no lo conseguíamos. En cambio, con estos paneles de fibroyeso sí que conseguíamos ya llegar a un BS1 de 0, que es superior a lo que nos estaba pidiendo la normativa. Vale. Es un tema bastante sensible porque al final acabamos adquiriendo responsabilidades los arquitectos de las que a veces no somos conscientes, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con los incendios. Este tipo de fachada, la veis ahí, podría también llevar un relleno de lana mineral entre montantes, es muy habitual. En ciertas latitudes, pues imaginaos un proyecto pues, en zonas climáticas muy severas de invierno, pues puede ir relleno de lana mineral y también podemos configurar ese panel exterior desde los 4 centímetros hasta los 20 de aislamiento que os decía. La fachada, esto también es importante, cuando decidimos dar este salto a fachadas, existía la parte que os decía al principio, ¿no? Podíamos haber caracterizado un panel y haber esas características técnicas, pues que sea el arquitecto el que decide si son adecuadas o no para hacer una fachada. En cambio, nos decantamos por hacer una certificación de documento de adecuación al uso. Este documento de adecuación al uso lo que hace es certificar que ese producto instalado de esa manera es adecuado para ese uso. Esto es un certificado que emite el ITEC, está pensado para sistemas innovadores y al final lo que tiene es un montón de pruebas más que las meras características técnicas que vaya a tener el material. De hecho, aquí veis, ese panel que tenéis en las manos es el mismo panel para fachada
para forjado y para cubierta. Luego lo veréis en un ejemplo. Pero si os fijáis, para fachada tiene un certificado que es el DAU 20120 y para forjados tendría el DAU 20121 para forjados y para cubiertas. O sea, veis que para un mismo producto tenemos dos certificados. Esto es justo por lo que os estaba explicando ahora. No certificamos el producto, certificamos el uso de ese producto en ese tipo de solución. Un ejemplo que me gusta poner siempre, para el tema de forjados, nosotros podíamos haber dado la sobrecarga que soporta el panel y habernos quedado ahí. En cambio, un DAU pues nos exige hacer, por ejemplo, ensayos de fluencia. Esto es que el panel se ha sometido a altas cargas durante largos periodos de tiempo y se ha experimentado si aquello pues tiene algún tipo de fluencia o se acaba deformando de alguna manera, y ha superado ese tipo de pruebas. Ensayos de impacto. Esto al final es un ensayo con una norma UNE que está normalizado, pero al final de lo que se trata es de que si una persona está cambiando una bombilla encima de una escalera y se precipita sobre el panel, pues que aquello no se rompa, no se deforme. Entonces son certificados que van un poco más allá de las meras características técnicas, ¿vale? Por otra parte también, bueno, aquí veis un forjado sanitario, que en este caso sería con el cemento en la cara inferior. Veis también que está certificado Passive House. Esto sucede un poco lo mismo que os contaba ahora. No es un certificado de que ese material que tenéis en la mano cumple unas características térmicas. En este caso el certificado Passive House es del sistema. O sea, lo que hace es analizar los encuentros de fachadas con cubiertas, encuentros en planta entre fachadas, encuentros con carpinterías. O sea, lo que hemos certificado con Passive House es la envolvente, la parte ciega de la envolvente entera. Bueno, la parte de cubiertas, hablamos de la personalización en fachadas, ese mortero, esa fachada ventilada, o sea, poder elegir y personalizar la industrialización, pero sucede lo mismo en cubiertas. El sustituir el tablero de madera por ese tablero de cemento, que es más inerte, más estable, un material que no necesita ya transpirar, no necesita esa cámara de aire y esa impermeabilización que veíamos, nos permite configurar la cubierta de la manera que queramos, ¿no? Por ejemplo, estamos en Canarias, pues encima del panel colocamos una lámina impermeable y sería suficiente. Estamos en un clima como el de Cataluña, pues hacemos una cubierta invertida. Que estamos en Galicia, pues nos viene mejor una cubierta vegetal, pues puedes poner una cubierta vegetal. Al final lo que tratamos de hacer es dar libertad a la hora de configurar esa cubierta, que es una libertad heredada de aquella cubierta inclinada que podía ser de pizarra, de chapa o de cualquier otro material. Bueno, el tema del piso, vale, los paneles de piso. Bueno, antes hablamos ahí de rehabilitaciones. Vamos a ver muchas imágenes de obras nuevas, de construcción industrializada, pero este tema del piso es muy importante sobre todo en rehabilitaciones. Yo recuerdo muchos proyectos, pues no sé, el casco antiguo de una ciudad que os podéis imaginar, es difícil acceder, es difícil rehabilitar un edificio y colocar hormigón, seguramente tengamos que reforzar esa estructura del edificio existente y al final hay una operativa compleja. Muchas de estas soluciones ligeras lo que hacen es solucionar esto, ¿no? Es más fácil acceder al centro histórico con esto, no sobrecargas el edificio que existe, es una solución que está certificada y permite que sea mucho más ligero. Vale, aquí vemos un caso de construcción industrializada, que luego veremos algunos ejemplos, que es como lo que está ahora un poco más de moda, pero en rehabilitaciones es muy importante para el tema, sobre todo para el tema de los forjados, el ahorrarse ese componente de hormigón. Bueno, ahí veis un ejemplo en chapa colaborante, en una nave industrial, como os decía, una construcción industrializada, y sustituir esto por procesos de forjados en seco, lo que hace es que sea una producción mucho más ágil, ¿no? Es realmente hacer una cadena de producción. Bueno, al final, con el certificado DAO lo que tenemos son altas prestaciones mecánicas y acústicas garantizadas y certificadas. Reducimos mucho el peso. Es muy importante en estas rehabilitaciones, pero también en estos módulos. Estos módulos los tienen que calcular la estructura 2 veces al menos, una en el momento en lo que lo levantan y otra en el momento en el que está en uso. Y el reducir el peso, digamos que tiene ahí ventajas exponenciales, porque ya que tienes que calcular 2 veces la estructura con mucho menos peso, pues seguramente necesitas una grúa más pequeña, esos perfiles tubulares pueden ser más pequeños. Bueno, otro aspecto que aquí en partes de Cataluña también tiene cierta relevancia, pero en Galicia invade todo el territorio, es el aspecto de la barrera de radón.
este panel está ensayado también, este panel de forjado, como lámina antirradón. Bueno, pues al final es una garantía de que ya estás disponiendo de esa lámina antirradón con el propio panel. Perdona, ¿el sistema de fijación de ese suelo Sí. es mecánico, tornillo? Sí, va atornillado, sí, va atornillado, sí. Hay ciertos clientes que están utilizándolos de otra manera, ya encolados y demás, pero la certificación hasta ahora la que tenemos es atornillada. Es normal. Otra cuestión del certificado DAO, el certificado DAO no es un certificado cerrado, quiero decir que hoy está así y ya está, sino que va incorporando y añadiendo mejoras que vaya teniendo el producto o alternativas. Por ejemplo, digo, tenemos clientes que están encolando el panel sobre el forjado. No lo tenemos certificado así, pero lo están colocando así. El tornillo, así como la madera se puede embeber dentro de la madera. Sí. Aquí parece, claro, no hacéis algún hueco para que... Sí, tiene que ir sellado y luego se coloca encima del panel, se coloca siempre una solera seca. Es lo que recomendamos. Si una solera seca es un tablero de fibroyeso, fíjate, aquí tienes un ejemplo. Esto no lo he explicado antes, pero que os deis cuenta. El panel permite múltiples opciones. Imaginaos, yo lo pongo muchas veces como ejemplo. Imaginaos un altillo para hacer una oficina dentro de un salón, dentro de tu propia vivienda. Claro, no tienes ningún tipo de requerimiento. Ahí colocarías la estructura, el panel, y ya estarías cumpliendo pues, todas las características mecánicas, no tienes aislamiento acústico. Pero imaginaros, nos vamos a llevar al otro extremo. Un hotel 5 estrellas en Murcia, que hay un proyecto de este tipo. Claro, colocas la estructura, entre la estructura y el panel colocas una cinta de desacoplamiento, que es esa cinta de PDM que ves ahí. Luego colocas el panel, encima colocas, eso es una solera que tiene un aislamiento, es una solera que tiene un aislamiento acústico para también amortiguar el ruido de impacto. Y encima colocarías otra lámina antiimpacto y una tarima. Entonces, claro, ya estás cumpliendo un hotel 5 estrellas. ¿Qué le interesa a esta gente que está construyendo así? O cuando, oye, con el mismo producto y con ciertos complementos, puede estar haciendo unos requerimientos casi muy bajitos o puede estar haciendo hotel 5 estrellas. Con el mismo sistema y con el mismo producto, con los mismos detalles constructivos. Ahora veréis también por qué digo esto, pero te fijas que se va la solución adecuando al tipo de proyecto que estás haciendo. Claro. Eso es un poco la versatilidad que buscábamos también. Lo mismo. Cuando a veces va lana, a veces no. Hay muchos proyectos ahora que están haciendo pues bungalows turísticos o elementos. Entonces, claro, a veces no llevan este trasdosado. En pared interior, si lo puedes hacer fachada, lo haces por dentro porque tienes una nave muy grande, un espacio muy grande. Como no. Como un tabique, para no coger pladur, lana Sí. y todas las guías, sino coger el sistema Thermochic directamente. Para particiones interiores no estamos haciendo nada. Nada. Tampoco para trasdosado interior. Se ha utilizado, se puede utilizar. Tenemos un panel certificado para trasdosado interior, pero se ha utilizado en proyectos muy peculiares, pues en gimnasios para no dar ese rebote. Pero se ha utilizado ese panel para interior, sí. Está en el certificado DAO también. Pues que es una solución que no es la solución habitual. Hay proyectos que sí que necesitan atenuar esa reverberación, pero no es lo habitual. Y tabiquería interior sé que hay gente que lo está utilizando, pero no es el objetivo del certificado, es el aislamiento térmico, la envolvente. Sí. ¿El panel para barrera de radón? Sí. ¿Tiene un grosor siempre el mismo? Hemos ensayado el más pequeño. ¿4? Sí. Sí, 4 creo, sí. ¿Y la barrera y la solera seca encima es también un grosor fijo? Sí, la solera seca es un producto que lleva mucho tiempo en el mercado ya. Yo lo había utilizado en algún proyecto de rehabilitación, se suele usar ahí. Cuando en forjados de madera que no son planos, pues se hace con un relleno ligero y se coloca la solera seca encima. ¿Qué hemos hecho aquí? Claro, la idea es competir, o sea, la certificación es competir contra un forjado tradicional con todas las prestaciones. Entonces aquí lo que hemos hecho es colocar el panel en una dirección y la solera seca en la contraria. Esto lo que hace es repartir las cargas, aportarnos mucha masa para el aislamiento acústico aéreo y hacer de desacoplamiento del tema del panel. Entonces ahí nos garantiza que poner cualquier pavimento va a funcionar perfecto.
Cuando no colocamos la solera seca, nosotros lo que recomendamos es irnos a pavimentos flexibles, pues pavimentos vinílicos, tarimas, pavimentos laminados, moquetas. Ahora, si vamos a colocar pavimentos cerámicos que puede haber algún tipo de movimiento, la solera desacopla todo eso y garantiza que el pavimento cerámico se va a comportar perfectamente. Esto está en los cuadros del DAO, vais a ver las características de cada panel. Las correas para apoyar el panel van siempre cada 60 centímetros. Cada 60 centímetros. El panel más pequeño creo que llega a esos 2000 y pico kilos metro cuadrado de rotura. Pues es lo que os decía antes. No es solo los kilos de rotura. Hay ensayos de fluencia, que es esto que os decía, hay ensayos de impacto, ensayos de transitabilidad. O sea, hay otra serie de ensayos que se han sufrido. De sobrecarga, o sea, va sobrado. Puedes soportar la sobrecarga sin problema. Pero hay, si os leéis el DAO, sobre todo el DAO es un documento muy extenso, hay una parte que es criterios de proyecto, es donde yo le digo, vamos, donde los arquitectos tenemos que ir para proyectar, es ahí, y ahí te va a decir todas estas especificaciones. Pero te digo, en temas de sobrecarga, va sobrado, vamos. Lo normal en un forjado, 40-60 milímetros de espesor de núcleo, es lo normal, porque ahí no vas a necesitar, no tiene tanta premura el aislamiento térmico, sino ahí lo que importa son los ensayos acústicos que tenemos, porque estos ensayos los tenemos con el panel y un pavimento, con el panel, la solera y un pavimento, con el panel, la solera y el falso techo. Quiero decir, tenemos variedad de ensayos, que es lo que os decía que luego el DAO va incorporando. Quiero decir, este año tenemos otra batería de ensayos que se va a incorporar ahí. Tenemos el apoyo también de ingenierías acústicas que pueden calcular ciertas variaciones para proyectos que se puedan estar haciendo. Pero de alguna manera el DAO es un documento que va incorporando nuevos. De hecho, si os descargáis la última versión, sale la relación de versiones que hay, ¿no? La versión A, la versión C que incorporó otras cosas. Bueno, va incorporando ese tipo de asuntos. Bueno, un poco lo que os explicaba del el panorama, ¿no? de estos últimos años. Al final lo que ha hecho es ese escenario que se barajaba para 2030 se ha acelerado, ¿no? Ahora ya las grandes promotoras, las grandes constructoras y también los clientes que se están haciendo una vivienda familiar pues están al día de la sostenibilidad, de la eficiencia energética. Y la pandemia del COVID ha acelerado ese tema de nuevas constructoras que no existían, que ahora trabajan en seco, trabajan en naves industriales en vez de en la propia obra. Y la guerra de Ucrania lo que ha hecho es que pues, el coste del ladrillo que pues, ha experimentado un crecimiento de más del 1000%, ¿no? Pasando de unos céntimos a superar a veces los 2 euros, aunque ahora ha vuelto a bajar, pero el coste de la energía es lo que ha hecho que cambiase el panorama de la construcción. Bueno, aquí tenéis las primeras maquetas, ¿no? con las que trabajamos. Ahí veis el panel que se instala de manera horizontal en las fachadas. Y esta parte sería un trasdosado interior. Bueno, aquí veis... Uy. Hola. Hola. Bueno. No me preocupo. Bueno, pasa igual, ¿eh? Si no lo hacemos sin... Bueno,
Hola, 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 sí, sí. Ahora se me escucha. Vale, vale. Bueno, ahí veis que ejemplos de steel frame, de estructura de madera, de metal, ejemplos de una cubierta ventilada, por ejemplo, ahí en el centro, una cubierta con losa Filtron o una cubierta vegetal. Al final, de lo que se trata es de configurar la solución para cada proyecto. Otros ejemplos de fachada, ahí veis el panel interior del que hablábamos antes. Esta fachada tiene un doble panel, es una fachada de altas características, ¿no? Es para un RI 120, se coloca solo en edificios muy puntuales y públicos, pero es cierto que hay proyectos en los que se coloca solo la hoja interior. ¿Vale? No es la mayoría de los proyectos, pero sí que se coloca, pues imaginaos un edificio existente y se trasdosa con ese panel por el interior. Y como veis, lo mismo, la libertad a la hora de elegir esos acabados, ¿no? Mortero flexible, una fachada ventilada, en este caso de metal, pero que podría ser la fachada ventilada que veíamos al principio de pizarra natural, o un aplacado de piedra o aplacado cerámico. Bueno, aquí viene una parte, ¿no? Esto es un pequeño dibujo que también hace este resumen, ¿no? Del panel que veíamos de cubierta inclinada en la primera parte de la charla, y este panel de cemento, que siempre va a ir con el cemento dando la vuelta por el exterior y va a envolver todo el edificio en cubiertas planas, fachadas y forjados intermedios o forjados sanitarios. La construcción industrializada es una construcción que está orientada al producto siempre, su objetivo es el producto, pero muchas veces nos confundimos y pensamos que el producto es un edificio rematado, y el producto de la construcción industrializada no es un edificio ya terminado, sino que es un sistema de construcción industrializada. Y ahí venía la parte de lo que explicamos de esa personalización y de configuración. Es un conjunto de partes y reglas donde los mismos detalles constructivos son aplicables a muchos edificios en diferentes lugares, ¿no? Aquí es donde configuramos ese espesor de un clima en el que el invierno es muy severo al otro, configuramos esos complementos, pero estamos trabajando todo el rato con el mismo sistema. La construcción industrializada. Bueno, nosotros llevamos 40 años. Es importante también entender esta figura que somos nosotros. Nosotros no fabricamos materiales, sino que los ensamblamos en un producto y hacemos un sistema que certificamos. No somos ni el productor de materiales estricto ni el constructor tradicional. Somos una figura que está en el medio. Llevamos 40 años ahí. Y es ahí donde, donde la industrialización requiere gente. Es ahí donde nacen, pues, los constructores de componentes de, no sé, por ejemplo, ventanas para cubierta inclinada, constructores de baños industrializados que se están haciendo mucho ahora. O sea, la industrialización depende de fabricar esos componentes. Y nosotros ahí es donde llevamos ya 40 años. ¿Vale? Ahí veis cómo esos componentes lo que hacen es configurar nuestro sistema. Con esos componentes lo que hacemos con esos ingredientes es configurar el sistema y dotarlo de aquellos complementos para satisfacer esas prestaciones dependiendo de la parte del edificio en la que estemos. Bueno, otra de los grandes retos que tiene la industrialización es evitar el empleo de agua y reducir la mano de obra. Al final, lo que hacemos nosotros es un componente que hace que una fachada que se realiza en 7 operaciones, pues se pueda hacer en 3. Esto al final tiene un impacto muy grande en reducir los tiempos, reducir que empiecen a amortizar esa inversión los promotores, reducir también las emisiones, porque tenemos menos gente desplazándose y menos coches y vehículos, menos desperdicio también en la propia obra. Bueno, hablábamos de la personalización que os decía antes, ¿no? Aquí veis la primera vivienda y las otras son las otras que se hicieron posteriormente, que tienen un mortero, ¿no? Esto lo que permite es que con el mismo sistema pues tengamos edificios muy diferentes y personalizados para esa ubicación o para ese proyecto que estamos haciendo. O sea, de ninguna manera coarta la libertad a la hora de diseñar el edificio, que es de lo que se trata. Bueno, este es otro aspecto también importante. Ya llevamos un par de años perteneciendo a la Fundación Alejandro de la Sota. Esto pues nos ha permitido hacer un concurso con ellos que tiene que ver con reinterpretar la obra de los maestros de Alejandro de la Sota, pero también de otros. Y este es un concurso que hicimos el año pasado, que fue bastante emotivo, participaron los alumnos, y es una manera de dejar patente que esto de la industrialización no es algo nuevo de
que nos haya llegado estos últimos años. Quiero decir, ya los grandes maestros de la arquitectura ya trabajaban con componentes, con industrialización, haciendo apuestas pioneras en ese sentido. Y también es una manera de ver que se puede hacer arquitectura de mucha calidad con componentes de este tipo. Bueno, esto es un ejemplo también que enseño cuando hemos ampliado el departamento técnico. Antes veíamos ahí el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Que eso supuso para nosotros una mayor carga de trabajo y se amplió el departamento técnico. Y con la guerra de Ucrania volvimos a ampliar el departamento técnico y a mí me gusta enseñarles esta diapositiva y hablarles de que hay que construir, o sea, se puede construir de manera diferente, hay que construir teniendo que ver con el entorno que nos rodea, ¿no? Al final, este elemento que veis aquí es una viga de hormigón y veis que una viga de hormigón, pues de los años 30-40, pues se construía con el mismo redondo, se hacía el negativo y el positivo de esa viga, porque la mano de obra era muy económica y el material era muy costoso. Y en los años 2000 o 2004, 2005 se construía una viga con los redondos enteros porque la mano de obra era más cara y el material era más económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el entorno en el que estamos nos lleva a construir pues, utilizando sistemas más ligeros, sistemas más industrializados y utilizarlos de una manera más sencilla, ¿no? Cuando vemos que lo que modela a estas dos vigas es el entorno en el que está viviendo el proyectista. Bueno, hablando de sostenibilidad, también es otra de las luchas que tiene la industrialización. En este sentido tenemos una declaración ambiental de producto. Esta declaración ambiental de producto lo que hace es certificar qué emisiones tiene nuestro producto en la fase 1 hasta que sale de nuestra fábrica. Pero hay otra serie de fases en las que también es interesante analizar las ventajas competitivas que tenemos frente a la construcción tradicional o la construcción pesada, que sería la fase de construcción o la fase del ciclo de fin de vida. Damos por supuesto que en un entorno en el que los edificios son de consumo casi nulo, la fase de uso pues, se va a reducir considerablemente. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? La construcción tradicional, el 75% de la energía que se consumía en toda la vida de un edificio estaba centrado en la fase 3, en la fase de uso. Pero ¿qué pasa cuando hacemos edificios de alta eficiencia energética o de consumo casi nulo? Pues que esa fase 3 se ve reducida al 40%, al 20% o incluso a ser nula. Entonces, las otras fases, la fase 1, la 2 y la 4, cobran mucha más importancia, porque cobran mayor peso específico en el porcentaje total del ciclo de vida que va a tener el edificio. Entonces es ahí, bueno, esto es una referencia de aquel libro que veis ahí de Ryan Smith, y lo que hace es analizar la construcción industrializada frente a la construcción tradicional, ¿no? Y se ve realmente el impacto que tiene en la fase de construcción, más allá de la declaración ambiental de producto del panel cuando sale de nuestra fábrica, ¿no? Bueno, esto lo analiza para varios sistemas, ¿no? Hace varios ejemplos, pero queda patente que es más competitiva la construcción industrializada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza el panel y, bueno, van a ser varios ejemplos con estructura de madera, estructura de metal. Quiero que entendáis que el documento el DAU, el documento de adecuación al uso, tiene estos ensayos de reacción a fuego, acústicos y demás para todas las estructuras que vamos a ver. Quiero decir, tenemos un forjado de steel frame, está ensayado su resistencia a fuego con nuestros paneles. Tenemos un forjado de madera, hemos repetido ese mismo ensayo con estructura de madera o con estructura de acero tubular. Vale, aquí veis el clásico ejemplo de construcción en 3D. Veis que es un vagón con estructura de acero laminado en caliente y luego se complementa la fachada. Esa plementería sería pues, con perfiles de acero conformado en frío. Vale. Esto está realizado en fábrica a la obra gris y se transporta a la obra, como veis, y luego se acaban allí con los revestimientos por la parte exterior y por dentro pues con los trabajos de tabiquería interior, revestimientos de pavimentos y demás. Esta foto hace bastante patente el tema que veíamos antes del forjado de chapa colaborante. Claro, imaginaros aquí si esto lo hacen el forjado con chapa colaborante, la fachada con varias capas de mano de obra, como veíamos ante los 7 pasos aquellos, ¿no? Una placa, una barra de vapor, un aislamiento, otra placa exterior, mucha mano de obra. Y la cubierta, en el mejor de los casos, vemos que hacen cubiertas deck. Las cubiertas deck no están pensadas para
pequeños vagones de 3 metros por 8 o de 3 metros por 10, están pensadas para hacer grandes superficies. No solo la diferencia de materiales, que ya es un problema para un fabricante de este tipo, coordinar la recepción de varios materiales, tenerlos ordenados y demás, sino la incorporación de esos operarios a la fábrica que tienen que venir en ciertos momentos, ¿no? Experimentan un proceso más laborioso, más tedioso de organización. ¿Qué sucede cuando decimos que con el mismo panel, o sea, el mismo producto que te viene, vas a poder hacer el forjado, la fachada y la cubierta? Pero se trata del mismo panel, con los mismos operarios, con los mismos tornillos, con las mismas máquinas, y vas a poder hacer realmente una cadena de montaje, no una obra tradicional hecha en una nave. Y esto supone un salto para constructores de este tipo. Otra de las características que tiene es que, como os contaba, se reducen mucho las secciones de acero que tienen que utilizar. Al final, un forjado de hormigón en el que calculan la estructura, aquellas 2 veces que os decía, no, cuando se levanta el elemento y cuando está en uso, el reducir ese peso implica que pasamos de perfiles IPE o HB o de este tipo a perfiles tubulares más sencillos. Este, por ejemplo, creo que era de 8 por 12 por 4 milímetros de espesor. Vale, veis que la unidad es mucho más ligera, el transporte, el camión es mucho más ligero, o sea, tiene un impacto más allá de lo que es el propio panel y la propia operativa que os decía. Al final es un impacto ambiental, porque cargas menos acero, que tiene mucha carga de CO2, pero también es un impacto económico a la hora de pagar ese acero por kilos. Bueno, aquí veis algunos ejemplos de cómo llegan, en este caso hacían las uniones así, acababan poniendo unos paneles ahí a modo de tapa junta. Otro tipo de ejemplos en los que esta vez el módulo 3D sale con el revestimiento, en este caso el revestimiento cerámico, ya aplacado sobre el propio panel. Hemos visto esos dos ejemplos en metal, pero también hay ejemplos en madera, ¿no? Aquí veis una construcción modular 3D en madera que se realiza toda en una fábrica también y luego se transporta, pero ejemplos, en este caso no era este caso, pero hubo un caso muy parecido en Málaga que por edificabilidad podían aumentar 2 plantas. Al irse a hormigón tenían que reforzar la estructura, bueno, tenían una serie de problemas con gente allí viviendo, y al ir a nuestro sistema ligero pudieron colmatar la edificabilidad sin tener que reforzar la estructura, al pasar de hormigón a forjados hechos con nuestros paneles. Pero bueno, este sería otro caso de construcción modular 3D. Otro tipo de ejemplos, cuando el transporte de las unidades 3D empieza a ser muy costoso, porque estamos transportando aire, se puede ir a soluciones de bastidores 2D. Aquí veis, por ejemplo, que llega la estructura de metal con panel y de manera muy rápida tenemos lo que sería la obra gris cerrada. Luego entrarían ya pues, los oficios de fontanería, electricidad, tabiquería interior y empezarían a cerrar el edificio. Lo mismo sucede con madera. Vale, aquí vemos otro ejemplo de una estructura de madera en el que ya están las instalaciones colocadas, ya lleva el mortero por fuera, se ve la malla de refuerzo por allí. En aquel caso ya tenían los recercados allí de carpintería exterior ya adheridos al propio panel. Bueno, y de manera muy rápida consiguen otra vez tener esa obra gris para empezar a venir los oficios convencionales. Existe esto también, constructores industrializados que solo hacen la obra gris. Y luego el constructor tradicional de zona pues empieza a rematar aquello. Bueno, hay otro tipo de ejemplos. Vale, esto es un edificio también público que mezcla varias tipologías de estructura, ¿no? Vemos una estructura de madera, estructura de acero laminado en caliente. Tiene nuestro panel tradicional en la cubierta, que es el de madera que veíamos en la primera parte de la charla, y nuestro panel de fachada para cubrir todas aquellas fachadas. Hay otros tipos de construcciones que ya no se hacen en una nave. En este caso lo que se hace se llega con esos elementos 2D de esas parrillas, ¿no? Esos planos de acero conformado en frío y de manera muy rápida empiezan a forrar aquello con panel, ¿no? En cuestión de un día tienen esta estructura levantada, llegan los camiones y la levantan, es una estructura muy liviana y en muy pocos días tienen ya toda la envolvente del edificio cerrada. Para que os hagáis una idea, una vivienda unifamiliar de este tipo, un constructor tradicional, después de recibir una formación, que veremos que también hacemos formaciones, en 2 semanas tenía todo el panel colocado y toda la estructura montada. O sea, es realmente rápido. Y ellos no tenían experiencia en construcción en seco tampoco, o sea, eran un constructor tradicional. Ellos mismos se sorprendían también de lo rápido que iban y sobre todo del poco desperdicio que se genera en la obra, ¿no? Comparado con colocar ladrillos,
tener que cortar, tirar cuando llegas a la esquina. Vale, aquí veis otro ejemplo, se coloca de este modo apaisado. Y los únicos elementos que van en húmedo serían pues estas divisorias entre las diferentes viviendas, ¿no? Ahí veis el panel también haciendo esa inclinación. Vale, eso se hace con unas estructuras que pueden ser de madera por detrás o con el propio steel frame dando la pendiente. ¿En fachadas permite cualquier dimensión de abertura, de huecos? Sí, las peculiaridades que hay que tener, lo veis en el DAO, es sencillo, los criterios de ejecución te va a salir ahí, es las mismas que hay que tener con una placa de cartón yeso convencional, o sea, dejar los cortes en bandera para que aquello, o al menos no experimente esa... Fíjate, ahí se puede ver algún corte en bandera, pero aparte de eso no tiene nada más especial. Sí. Bueno, aquí ves otro ejemplo en estructura de madera, en este caso in situ. Nos ha pasado también en proyectos de CLT, o sea, proyectos de CLT que van a colocar una fachada ventilada y necesitan que tenga una reacción a fuego esa fachada ventilada. Y la madera no lo cumple, entonces se van a este tablero de cemento que sí que cumple y certifica esa reacción a fuego para que no se propague el fuego por esa eventual cámara. Bueno, veis otros ejemplos, ¿no?, en lo que se hace construcción tradicional hasta cierto punto y de ahí para arriba pues se coloca una estructura steel frame y como veis hay poco residuo en la obra, ¿no? Hay algún trozo por ahí que suelen reutilizar pues, para los premarcos y demás, pero veis que de manera muy rápida se cierra esto. Vale, esto es otro tipo de construcción, esto es una reforma de una fachada y también veis que se puede trabajar pues, por componentes como este, ¿no? Bueno, aquí la veis rematada. Vale, esto ya lo habíamos visto antes. Esto también me gusta acabar de enseñar las obras con estos dos. Hemos visto que se adapta a cualquier tipo de estructura, de madera, de metal, se adapta a cualquier tipo de construcción, modular 3D, 2D, estas instalaciones in situ con el steel frame, pero también se adapta a cualquier tipo de proyecto. O sea, aquí veis, estos son dos viviendas de lujo en Málaga. Esto lo cuento así porque así es como pasó, ¿no? Estábamos haciendo una visita de obra aquí, que ya se estaban rematando estas viviendas, y al día siguiente estábamos en unas viviendas de protección oficial en Sevilla. Quiere decir, y es el mismo panel, el mismo sistema constructivo, y lo que cambia de un proyecto a otro pues es la ubicación del edificio y sobre todo los acabados interiores, que es donde realmente se va mayor parte del presupuesto. Pero veis que no es un producto pensado ni para alto standing ni para obras muy... O sea, tiene cabida en cualquier tipo de proyecto. También tenemos una biblioteca BIM extensa con todo ese tipo de soluciones, con todo ese tipo de personalizaciones que decíamos, que os la vais a poder descargar de nuestra página web. Uno de los crecimientos que hicimos en el departamento técnico fue contratar un BIM manager, que es especialista en este tipo de cosas, pero entendemos que cada vez se empieza a trabajar más así y era necesario tener una biblioteca actualizada que te aporte el bloque BIM, la base de precios que la tenemos en CIPE, pero también en la base BDEC del ITEC. Y esto de estar en la base del ITEC nos permite estar conectados con su base de sostenibilidad y que este objeto BIM tenga también la DAP de producto, que también la hemos hecho con el ITEC, y también el certificado DAO, que también está con el ITEC. O sea, lo que permite es trabajar de manera conjunta, que esa familia BIM tenga toda esa información asociada, más allá de que sea una herramienta de modelado o dibujo, bueno, no sé cómo definirlo, pero que tenga toda esa información indexada ya en la propia familia. Bueno, además, con el ITEC hemos hecho también un plugin para Revit, en el que se puede incluir varios tipos de componentes 3D y 2D que nos van a permitir configurar un edificio de manera rápida y tener el impacto ambiental solo de la obra gris, o sea, de lo que sería la estructura y el panel. ¿Vale? Esto está en fase prototipo y nuestra intención es que en el futuro pues, otras empresas incorporen ahí pues, revestimientos interiores, sanitarios, otro tipo de elementos que te pueda dar el ciclo de vida de toda la edificación completa. ¿Vale? Pero digamos que nuestra misión acaba aquí, en lo que es la obra gris. Bueno, lo que va a dar este plugin te va a dar un impacto y lo va a comparar con el sistema tradicional y el sistema de hormigón. ¿Vale? Esto al final lo que consigue es que puedas compararte con algo, porque si te damos un número y
y tampoco tienes con qué compararte, pues no vas a saber bien si eso es mucho o poco, ¿no? Y al final, comparándote con la tradicional, vas a tener un valor de referencia. Bueno, os comentaba antes lo de la oficina técnica, que estamos para esto, ¿no? Para recibir llamadas y poder asesorar a cualquier tipo de proyecto. O sea, nos podéis llamar y decirnos, oye, estamos haciendo un proyecto con fachadas y cubiertas planas. Necesitamos una solución de una rehabilitación de un forjado, por ejemplo, tradicional. Y estamos para eso, para poder aconsejaros. Esta diapositiva no la quería poner, es un poco rollo. Pero bueno, es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que está después de hablar de todo esto de paneles y tal. Dicen, claro, es que el CTE en el documento HS me dice que cualquier cerramiento tiene que ser o bien C1 o bien C2. C1 es medio pie de ladrillo o hormigón y C2 es un pie de ladrillo o una termorcilla o un bloque de hormigón. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Esto es la pregunta en primera, como os digo. Esto tenemos que irnos al catálogo de elementos constructivos del CTE, que es un documento que, bueno, supongo que conocéis, y ahí es donde dice que C1' y R3' se pueden considerarse un sistema de paneles prefabricados con juntas estancas. O sea, hay que ir a justificarlo por detrás. Entonces, el código técnico es un poco ambiguo en ese sentido, porque en su presentación nos dice que tiene un enfoque prestacional y que favorece el desarrollo de tareas de investigación, innovación, así como las nuevas tecnologías en el sector de la construcción. Pero claro, luego en el documento HS es difícil justificar esto, tienes que esconderte e ir a la parte de atrás a justificar esto. Este tipo de consultas son para las que estamos, para solucionar esto desde el departamento técnico. Igual que esta del HS, hay otras más, pero digamos que esta es la más automática que nos preguntan siempre. Bueno, cuando nos llamáis y tenéis un proyecto, ¿qué hacemos desde el departamento técnico? Vale, desde el departamento técnico lo que hacemos es intentar dar una solución para aquella parte de la envolvente que nos estáis pidiendo, justificando en primer lugar la transmitancia térmica, la que vosotros queráis, o si no solemos usar las transmitancias orientativas del CTE, que son las que están en el anejo E, que son más restrictivas que las límite, o sea, las orientativas. Y vamos a comprobar el tema de las condensaciones. El tema de las condensaciones es importante por dos cuestiones fundamentales. Porque nuestro competidor natural son paneles de chapa y la chapa, bueno, es una barra de vapor y siempre que se coloca al exterior, la chapa llora, se decía en mi escuela, ¿no? La chapa acaba generando condensaciones por sí misma. Entonces tenemos ahí cierta ventaja competitiva, pero luego es importante porque ahora el código técnico nos obliga a hacer edificios que tengan un alto nivel de hermeticidad. Entonces eso hace que el tema de las condensaciones sea un poco más susceptible de generar ciertos problemas en los cerramientos. Entonces, en una primera instancia lo que vamos a hacer es esto, estudiaros una solución tipo para ver si os encaja en el proyecto. Una vez os encaja en el proyecto, estamos a vuestra disposición pues, para solucionar detalles CAD que tengáis de un proyecto. Yo tengo un detalle CAD en este problema, pero también para compartir modelos BIM si lo deseáis y coordinarlos con los estructuristas de estructura metálica como los que veíamos para compartir esos modelos y ser capaces de hacer un despiece que coincida exactamente con lo que se va a ejecutar en la obra. ¿Vale? Esto lo que hace es evitar muchos problemas que se suelen dar en obra, anticiparnos a ellos. Esto no son la mayoría de los proyectos, pero cada día empiezan a ser más y ya es una realidad que ya hay arquitectos que están trabajando así, hay ingenierías de estructura que están trabajando así y es una cosa que digamos que está en tendencia al alza. ¿Vale? Que sepáis que tenemos gente para poder hacer esto y os podemos poner en contacto con gente que hace estructuras con la que solemos trabajar en este sentido también. Bueno, no solo esto acaba ahí en el modelado 3D y el replanteo virtual de aquellos paneles, sino que tenemos un equipo que puede ir a formar un constructor o poneros en contacto con constructores que estén cerca de vuestra zona. Y tampoco acaba ahí, porque también tenemos una herramienta de blower door para ir a comprobar si los requisitos de hermeticidad están funcionando con lo que vosotros estimáis que debería estar funcionando. ¿Vale? Hay muchos proyectos que van a ser Passive House, hay otros proyectos que se quedan en ECCN, pero tenemos esta posibilidad de, en aquellos proyectos en los que toda la envolvente está hecha con nuestro sistema,
desplazarnos y hacer una prueba, un test de este tipo. Bueno, con esto ya acabamos un poco la charla. Voy a dar un resumen así como de titulares, ¿no? La libertad de revestimientos interiores y exteriores. La libertad en las estructuras también, de madera, de metal, de steel frame. La elección del método constructivo. Va a haber construcciones en fábricas, pero también construcciones on-site, o sea, en la propia obra que se realizan allí. Cubrir cualquier tipo de prestación con sencillos complementos, ¿no? Es el mismo sistema, lo que veíamos del altillo, una vivienda unifamiliar que no tiene ningún tipo de requerimiento, o hacer un hotel de altas prestaciones. La ligereza y la esbeltez, o sea, con todo lo que repercute pues, en medios auxiliares menos costosos. La simplificación del proceso, ¿no? Trabajamos con menos materiales, con menos operarios, con menos oficios. Eso hace que todo sea mucho más rápido y que las obras duren menos y que nuestra dirección de obra al final repercuta con menos trabajo. La popularización del sistema, ¿no? Veíamos las viviendas de lujo en Málaga y al día siguiente las viviendas de protección oficial. O sea, no es algo restrictivo para un tipo de proyecto y que es un sistema que está certificado. No, al final esto, un certificado dado, como os decía, es mucho más profundo que dar unas características de un producto y ahí te las apañes, sino que lo que hace es certificar que aquello se comporta adecuadamente para el uso que tiene. Y nuestro apoyo técnico en el proyecto, en la formación de instaladores y también en aquella parte final del blower que veíamos. Bueno, existe también la posibilidad, según el proyecto, si no aplicamos mortero y es fachada ventilada, podríamos incluso reutilizar esos paneles. Esto es una cosa en la que estamos avanzando cada vez más. Ya hay promotores y grandes propietarios de edificios que empiezan a analizar sus edificios como almacenes de materiales. Bueno, y con esto acabaríamos. Para daros las gracias. Si tenéis preguntas, pues por supuesto hacerlas. Actualmente no, el certificado incorpora siempre un revestimiento exterior, pero es una vía que sí estamos explorando. Sí estamos explorando. ¿Pero acabado en madera no teníais? Acabado interior, sí, acabado interior puede ser en madera, sí. Acabados interiores sí los tenemos. Teníamos en madera hace años y yo usado, ¿no? Con madera como machimbrada, ¿no? Puede ser que teníais. Pero para el exterior no. No, exterior no, interior. Interior sí, sí. Acabados interiores los tenemos todos. Sí, pero no lo tenemos certificado para ese uso. Se podría llegar a hacer, pero certificado no lo tenemos. Es un material adecuado para estar a la intemperie, pero no lo tenemos certificado para estar a la intemperie. Hay un tema ahí de juntas y demás. Las ventajas que tiene frente a un SATE convencional es que, por ejemplo, un eventual impacto, esas viviendas que veis ahí de lujo están al lado de un campo de golf, y se decidieron por esto en vez de por un SATE convencional, por el impacto hicieron algunas pruebas dándole también con las bolas para ver si aquello se deformaba, y con esto no se deformaba. Entonces lo que aporta es una mayor resistencia. La sensación que tienes cuando ves una obra de steel frame forrada con esto es de que aquello es como de hormigón, o sea, tiene una presencia potente, mucho más potente que un EPS. Pasa muchas veces que al final también esa imagen en la hora de hacer el proceso es importante para el promotor. O sea, esa percepción de que aquello es de calidad. Yo lo que os animo es que si hacéis algún proyecto y tenéis dudas, os pongáis en contacto. Hay varias personas allí que os podemos ayudar y... Eso es cemento hacia un lado y hacia el otro lado yeso, fibroyeso. Es un tablero que es un 20% de papel reciclado y el resto es contenido en yeso. Los dos tableros, los dos, uno tiene sello de salubridad, uno tiene sello oro, el de fibroyeso, y el otro sello plata o plata, sí. O sea, son materiales saludables. Esto, si os ponéis en contacto con nosotros, os podemos facilitar la información también. ¿Contacto en la página web? Sí, servicio de atención técnico o mi propio correo si queréis, y ahí tenéis un
Un código QR para esto del... Tema suministros. El hecho viene siempre de un material que se fabrica y como tiene tantas opciones, Sí. entonces plazos. Sí, tenemos red de distribución ya muy consolidada. Es una empresa, tiene 40 años ya y hay una red consolidada ya de distribución y de plazos y de comerciales. Y tenemos el contacto aquí de Joan, os puede facilitar contacto para esto. ¿Disponéis de alguna red de instaladores? Sí, no tengo aquí esa diapositiva, pertenece a otra presentación, pero sí que es cierto que solemos trabajar de la mano con muchas constructoras, despachos de arquitectura y de alguna manera trabajar en este entorno colaborativo de poner a la gente en sintonía. Instaladores cada vez hay más y cada vez hay en varias zonas. Algunas zonas pues, tienden un poco más a la madera, otras al steel frame. Aquí en Cataluña hay un poco de todo, pero sí hay constructores con los que solemos colaborar. O sea, eso no habría problema. De todas maneras, también el aspecto de la formación es interesante. Muchas veces viene un arquitecto con su constructor que suele trabajar, que tiene interés en recibir esta formación y, oye, un poco, pues, es importante también para ellos, ¿no? El reducir la mano de obra, ¿no? El ser capaces de, pues, con 8 personas, si estoy haciendo al año, no sé, 6 casas, pues poder hacer 10. Pues a ellos son los primeros interesados. Entonces, muchas veces el constructor es el que se interesa cuando el arquitecto le presenta estos sistemas, tiene interés en recibir esa formación y mejorar su negocio también. Sí. Tiene que haber la cámara de aire, tiene que ventilar todo, con lo cual la teja va sobre unos rastreles. Sí, la teja va sobre unos rastreles, esto sería. Hay otro tipo de... Un rastrel para la distancia de cada teja, rastrel, y colocados encima. Sí. No hay nada que pueda amortiguarlas de alguna manera. Sí, se podría... Hay varias soluciones ahí. Se podría colocar encima del panel unos rastreles, una placa de ondas y luego colocar encima el mortero. Y otra sería colocar encima del panel una placa de onda que sea transpirable. Hay algunas en el mercado que son transpirables, que permita no solo la ventilación en la cresta de la onda, sino que sea también transpirable por el valle. Hay otro tipo de placas que son asfálticas, que son lo que hace una microventilación, pero no es muy generosa esa ventilación. Entonces en la cresta ventila bien, pero en el valle, bueno, se va a enmohecer un poco. No va a desaparecer el material, pero sí que se puede enmohecer porque no transpira adecuadamente la madera. No es un tema del panel, es un tema de los productos derivados de madera. O sea, siempre que si pones una cubierta de tablas de madera y le pones encima un betún, pues te va a pasar lo mismo. La madera conviene siempre que esté transpirando. No. Lo único es que se sella la parte superior, en cubiertas, y en fachadas se sellaría la parte exterior. No tengo ahí ese detalle. ¿Eh? Sí. Luego depende del proyecto. Un panel, bueno, el catálogo de elementos constructivos nos sirve de referencia, pero luego tenemos ensayadas múltiples soluciones. Por eso te decía, no va a ser lo mismo, por eso te digo. Y luego tenemos el apoyo también de ingenierías acústicas, que para proyectos muy específicos pueden dar ese aporte de un incremento. Pero la idea es que con varios complementos se pueda llegar. Una fachada convencional, el requerimiento convencional lo satisface. Sí, llegamos a 52, creo, una cosa así. Una cubierta, digamos, la más sencilla posible, ¿no? Correas, vuestro panel encima, sellado, yo que sé, una cubierta ventilada de chapa. Sí. ¿Eso qué
Creo que el catálogo de elementos constructivos, creo que lo estoy diciendo de memoria, creo que pone 35 y nosotros tenemos 37 por ensayo, para el panel más pequeño. El XPS no va a aportar mucha diferencia de que sea de 4, pero más o menos para que te hagas la idea está en 37. Hay proyectos especiales, no es lo mismo, pues ya te digo, estar en un núcleo rural en el que casi no hay ruido que estar en una zona de exposición muy fuerte, ¿sabes? Se puede utilizar bueno, yo he visto de todo, desde láminas acústicas entre los dos rastreles hasta tejas que se le incorporaba betún por la parte inferior, o sea, hay muchas soluciones, pero va a depender del proyecto. Para fachada ventilada, ¿hay que hacer algún tratamiento a la junta? Sí, hay que sellarlas con una cinta, a ver si tengo alguna foto por aquí, yo creo. Por aquí tiene que haber alguna foto. No. Déjame ver. Estas eran todas amorteradas. No. Mira, esas cintas negras que ves ahí en cubierta, por ejemplo, son las que se pondrían en fachada ventilada. Cintas autoadhesivas, sí. Cuando va con mortero flexible no es necesario colocar la cinta. Aún así hay proyectos en los que colocan una cinta enfoscable, por ejemplo, pero no sería necesario colocarla. Es decir, que si le hacen un acabado acrílico a la fachada no tienes que hacer No. Ya el propio... los tableros de cemento, estos que ves ahí, habitualmente en fachadas lo que hacen ellos es tratar solo la junta con mortero, malla y mortero. O sea, tratan la junta con mortero, ponen la malla y mortero, solo en la junta, en una franja, sí. ¿Qué sucede? Nosotros lo que tenemos certificado es aplicando esto en toda la superficie. Entonces, de alguna manera, estamos matando moscas a cañonazos, pero estamos garantizando que aquello se va a comportar perfectamente. Estamos haciendo el tratamiento de juntas en toda la superficie. O sea, por eso no necesita... Aún así hay proyectos, bueno, pues por sintonía, ¿no? Pues estás haciendo una vivienda de muy alto standing, quieren que sea passive house, compra todo, y le han puesto de refuerzo cintas enfoscables, bueno, pues como para ir más tope, pero no sería necesario. Y luego hay un detalle que tenemos duda, que es cómo se encuentra una placa, hablo siempre en fachada, una placa con otra placa en una esquina, es decir... Sí, ese sí que tenemos un detalle ahí. El más habitual... Hay muchos constructores que vienen del mundo de la carpintería, como es este caso. Ahí el más habitual es este, ¿no? Dejar el cemento siempre por la cara exterior. Aquí lo que hacen es un pequeño vaciado con el espesor del panel que va a recibir y se quedaría el cemento siempre en la cara exterior. Sí. Sí. Hay varios detalles ahí. Habitualmente en las ventanas se coloca un premarco. Hay premarcos que ya son piezas así especiales, passive house, y hay a veces que hacen el premarco con restos del panel también, porque también se comporta bien. Ya te digo que depende del proyecto. Lo habitual es lo que recomendamos ahora es aquel detalle de allí, que el cemento siempre esté por el exterior. En este caso, si va fachada ventilada, pues imagínate, se puede sellar, imagínate que no va así, se sella aquello con la autoadhesiva y podría funcionar también. O sea, va a depender también del revestimiento exterior. Pero cuando es con mortero, eso es lo que recomendamos, que el cemento siempre esté en contacto con el exterior. Y habitualmente lo suelen hacer así. ¿Qué pasa? Pues hay otra serie de constructoras o otra serie de casos en los que no, pues lo están haciendo de otro tipo de maneras. Ya os digo, tipos de encuentros, si nos llega un proyecto, con la variedad de proyectos que tenemos hechos es difícil que no lo hayamos hecho ya. Puede haber algún detalle muy especial, de una cosa muy especial, pero habitualmente en cualquier tipo de estructura, en cualquier tipo de construcción, ya lo habremos hecho. La cara interior del panel no es para zona nube, no es para estar expuesto. No está pensada para estar expuesta al exterior. Sí, por eso te digo que ahí seguramente, yo no sé cómo, me da la sensación de que el yeso no lo llegaron a sacar, no lo sé, pero lo que recomendamos es que se selle con cintas y que se proteja de la humedad. De todas maneras, estos tableros de fibroyeso son bastante resistentes, es decir, si se mojan,
no conviene manipularlos, hay que dejarlos secar y demás, pero que no es un cartón yeso. O sea, tiene un proceso de fabricación muy diferente al cartón yeso. El cartón yeso, digamos que es, yo lo llamo como una mousse, es como una emulsión, ¿no?, de aérea, que tú cortas un cartón yeso y ves que tiene esas burbujillas de aire. En cambio, un fibroyeso tiene un proceso totalmente opuesto. Se precipita papel reciclado, se impregna de yeso, se cae como por un tubo y se le aplica alta presión. Llega hasta 1150 kilos metro cúbicos, mucha densidad. En vez de ser esa mousse que es el cartón yeso, lo llamamos como una especie de turrón del duro, ¿sabes? Al que sí que tiene... Aquí, según esta foto, las piezas que tocan al suelo, debajo se pone una solera. Entiendo que por debajo se ve igualmente el interior azulado. El contacto por debajo con un suelo Sí, cualquiera, sí. ¿sigue siendo la parte azul o también lleva yeso por debajo? No llevaría yeso. Puede quedarse azul, se suele poner un perfil goterón, cuando es con mortero, que es un perfil de PVC que te recibe el mortero para que aquello caiga en goterón, y aquí se suele o cerrar con una malla o con una tapeta. Eso es. Tampoco tiene absorción Ahí hay varios detalles, ahí sí que hay varios detalles. Tenemos una biblioteca de cuando supera esto, cuando no. Lo habitual en construcción modular es dejarlas siempre un pelín levantadas y acceder por algún punto. Hay otro tipo de construcciones pues, que ya requieren allí impermeabilizar, subir la impermeabilización. Hay también morteros que son, cuando es una terraza, por ejemplo, morteros que son impermeables, hay que subirlos. Se suele colocar también una cinta de refuerzo ahí. Es importante que las personas que hacen la obra sepan muy bien qué es lo que os decía de las cintas. Hay cintas de refuerzo, cintas esfoncables. No vale cualquier tipo de cinta para cualquier tipo de cosa. ¿Y en otra diapositiva que es antes o después? ¿Sí? Me ha parecido ver que puede afectar un suelo radiante, un forjado. Sí. Sí, al principio teníamos un suelo radiante en seco. Esta es, sí. Teníamos un suelo radiante en seco que iba con unos paneles, existen algunas marcas que lo hacen, y se colocaba encima la solera seca. O sea, intentamos fomentar que toda la construcción sea seca. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que hay proyectos que colocan unos tetones habituales, echan el hormigón por encima y no hay ningún problema. Pero intentamos siempre fomentar la construcción en seco. Pero sí, solo radiantes se han colocado y no hay ningún problema, sí. Bueno, yo os animaría a coger el contacto si queréis y yo creo que cualquier duda que tengáis os la podemos resolver sin problema. Sí, os la haremos llegar, sí. Sí, creo que tenemos el contacto de todos. Lo que haremos es, la colgaremos en YouTube y cualquiera que lo quiera, pues o bien aquí o se lo enviamos directamente a todos los que habéis venido a la presentación directamente. ¿Os parece bien? Pues cuando hagas finalizar, como tenemos los correos, enviamos directamente y así ya, más que nada para el tema de protección de datos, que nadie tome... Vale. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. A vosotros. Sí. Con estos paneles, ¿hay alguna opción o algo parecido para hacer un tabique fluvial? ¿Tabique? Fluvial. Para tapar una medianera, de alguna manera se puede aplicar un tablón de estos. De alguna manera, como si fuera... Fachada lateral. Ah, sí, una medianera. Sí, se podría. Pero igual... Pero expuesta al exterior. Pero igual no... Sin trabajar desde fuera. La manera de trabajar sí será desde fuera, porque normalmente ya estás fuera. Sí, claro, se hacen medianeras, sí. Pero, ¿qué es lo que te preocupa? ¿El cuchillo o...? No, me refiero a si es una solución para ya pensar que la vivienda o que el edificio, un bloque, queda protegido de aguas y de humedades por las medianeras mientras no construye alguien al lado. Sí, pero había que tratar las juntas también. Había que tratar las juntas y aplicar un revestimiento exterior. Sí. Un mortero flexible con malla. Sí. Bueno, y disculpar por llegar un poco tarde con esto de... Bueno, creo que nos ha pasado a todos.
Pues nada, muchas gracias.